Me gustaría, hermanos, que me pudiesen acompañar al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 27, y vamos a estar dando lectura a lo que la palabra del Señor nos dice en este texto. Lucas, capítulo 14, del versículo 25 al 27. De verdad, mucho ánimo, ya queda poquito, estamos ya en el último tiempo y esperemos que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. En este mensaje. Voy a dar lectura a lo que dice su palabra. Justo el título dice lo que cuesta seguir a Cristo. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Primeramente, hermanos, vemos en este pasaje de la Escritura que grandes multitudes estaban con Jesús. Y muchos se habían acercado a él por diferentes motivos: milagros, sanidades, curiosidad, quizás por la fama que Jesús tenía en aquel momento, o curiosidad por el poder que le estaba manifestando, por la compasión que quizás él transmitía cada vez que exponía la palabra. En fin, muchas razones. Dice la Escritura, una gran multitud era los que seguían a Jesús. Pero, hermanos, donde la mayoría de ellos que seguían a Jesús, lamentablemente, según lo que me da a entender la Escritura, no lo hacían de corazón. Eran quizás personas curiosas, eran quizás personas que querían de alguna forma entretenerse con lo que Jesús decía, quizás eran parte de esta multitud donde podían permanecer de manera anónima, donde podían esconderse, donde podían quizás estar sin comprometerse con Cristo, y donde quizás muchos de ellos aparentaban compromiso o creían sinceramente, pero falsamente, estar comprometidos. Pero no era así. ¿Por qué? Porque sus frutos no lo estaban demostrando. Estaban con él por una u otra razón, no por el motivo principal, que era tener justamente una relación con Dios. Y esto es lo que quizás hoy podemos ver de diferentes formas y de manera muy fuerte dentro de las congregaciones, que muchas personas van al templo por motivos equivocados, buscando que Dios pueda resolver sus problemas y calmar quizás las angustias de sus corazones, y buscan vivir un cristianismo en base a lo que a ellos les conviene, pero no están dispuestos a ir más allá, no están dispuestos a pagar un precio por amor a Cristo, ni mucho menos por amor a las almas, por amor a quienes no le han conocido. Como relata este pasaje Jesús cuando cuenta la parábola del sembrador, donde muchos reciben la palabra con gozo, con alegría en sus corazones, con demostración de una emoción visible, pero donde la palabra no hace raíz en sus corazones. Y como no hace raíz, la palabra que ellos reciben, hermanos, es de corta duración. Y al instante de venir el tiempo de prueba, al instante de venir el tiempo de la aflicción, el tiempo de la tentación, rápidamente ellos tropiezan. O como también describen esta misma parábola, como otros van y oyen la palabra de Dios, la escuchan, pero rápidamente son engañados por las riquezas de este mundo, por los afanes de esta vida. La palabra se hace infructuosa, hermano, en sus corazones. Y como la Biblia nos relata en el pasaje del joven rico, no sé si lo recuerdan, donde este joven aparentaba en sus palabras que cumplía y guardaba los mandamientos, pero cuando Jesús le manifestó lo que realmente había en su corazón, él no estuvo dispuesto justamente a renunciar a las riquezas.
Me gustaría leer lo que dice el versículo 26 nuevamente. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y qué palabra tan fuerte, hermanos, y qué palabra tan confrontacional para los que escuchaban en aquel tiempo y también para nosotros y para todos aquellos que escuchen justamente lo que Jesús decía en este versículo. Ahora, ¿por qué Jesús estaba diciendo estas palabras? ¿Acaso Él no es amor? ¿Acaso Él no quería mostrar compasión? Jesús, hermanos, estaba diciendo esto porque Él veía a esta gran multitud que lo seguía y conocía el corazón de cada uno de ellos. Y era necesario, hermanos, decir estas cosas. Y de la misma forma, creo yo, el Señor hoy conoce cada uno de nuestros corazones y es necesario que Él también nos recuerde su palabra. Jesucristo, hermanos, sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos y por eso Él le hace esta potente invitación, pero a la vez esta potente confrontación. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, no puede ser mi discípulo. ¿Acaso, hermanos, debo aborrecer a mi padre? Claramente no. A nuestros padres, como dice la Escritura, debemos amarlos y obedecerles. Mateo, hermanos, clarifica de una mejor manera esta ilustración. Cuando Jesús dice justamente estas palabras, Mateo escribe lo siguiente, él dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, Cristo debe ser en todo tiempo y en todo ámbito de nuestras vidas nuestro primer amor. Si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a que Cristo sea nuestro primer amor, no podemos ser discípulos de Él. Él debe ser lo más importante para nosotros. En el versículo 27 dice lo siguiente, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nadie, hermanos, en el Imperio Romano habría confundido esta imagen. En el primer siglo, era una escena común, hermanos, dentro del pueblo. La cruz era un signo de muerte. En medio de la pena que sentenciaba a una persona, en medio, mediante el Imperio Romano, le quitaba la vida a una persona. Un hombre condenado estaba de pies ante un juez y si era culpable, César tenía toda la autoridad para enviarlo a una muerte de cruz, donde el prisionero, hermanos, debía llevar su cruz sobre sus hombros y tenía que pasar por la ciudad. Y todo el mundo sabía que era culpable. Era un hombre, hermanos, muerto caminante, llevando su cruz al lugar de su ejecución. Y esto era también, hermanos, una señal de humillación, una señal de vergüenza pública, culpable de los cargos. Y espiritualmente hablando, hermanos, esto es exactamente lo que debe pasar en nosotros si somos seguidores genuinos de Jesucristo. Al tomar nuestra cruz, estamos muriendo a nosotros mismos. Hermanos, al tomar nuestra cruz, reconocemos que estamos bajo el señorío de Jesucristo y estoy muriendo a mis deseos personales, estoy muriendo a los placeres personales para poder vivir en pos de Cristo, para poder vivir en pos de mi Rey, para poder vivir, hermanos, en pos de mi Señor. Seguir a Cristo, hermanos, conlleva una responsabilidad. Seguir a Cristo, hermanos, conlleva un significado de sacrificio. Muchas veces, hermanos, nosotros no queremos pasar pruebas, no queremos pasar situaciones difíciles, no queremos luchar, no queremos batallar contra nuestra carne, no queremos evangelizar, nos cuesta predicar la palabra, no queremos salir
de nuestra comodidad, de nuestro entorno cómodo, hermanos, porque aquello significa justamente esto, sacrificio, porque aquello significa sufrimiento. Nosotros, hermanos, dentro del ministerio de La Voz de los Mártires, hemos tenido la oportunidad de escuchar constantemente de nuestros hermanos que cada día se niegan a sí mismos con tal de poder llevar el Evangelio de Cristo a quienes no conocen de Él. Recuerdo, por ejemplo, el testimonio de unos jóvenes en Cuba. ¿Qué pasó con ellos? Ellos, por ejemplo, salían a evangelizar en grupos. Y allá está prohibida justamente la evangelización pública. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos decían, uno de nosotros va a ser el líder el día de hoy, porque generalmente tomaban a uno preso, que era el líder de los que salían a evangelizar. Entonces decía, hoy me toca a mí, hoy yo voy a salir como líder, y si viene la policía, que me tomen a mí. Entonces estos jóvenes iban, predicaban la palabra, llegaba la policía, y decían, ¿quién está a cargo de esto? Y este joven levantaba la mano valientemente y decía, yo estoy a cargo. ¿Qué pasaba con él? Él iba a prisión. Luego pasaba un tiempo y decía, ahora ¿quién les toca ser el líder? Y decía, me toca a mí, yo voy a ir a prisión por Cristo. Entonces ellos volvían y predicaban el Evangelio, y otro joven iba a prisión. Y esto, hermanos, es el costo del Evangelio. Esto es el costo de ser un discípulo de Cristo. Recuerdo también el testimonio de unos pastores en México. Ellos, hermanos, trabajan en un lugar en Chiapas que hay letreros, hermanos, donde literalmente dice prohibida la predicación de la palabra. Si ustedes vienen y entran a este territorio, atiéndanse a las consecuencias. Esto con el fin de poder callar las voces de la predicación de la palabra. Y muchos hermanos nuestros justamente han sido golpeados, torturados, incluso muertos en estos lugares. Y estos pastores están ahí valientemente, hermanos, predicando de Cristo a los zapatistas, a los campesinos que viven en esos sectores. Y ahí están. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacen esto? Porque aman a Dios, porque aman a su prójimo, porque ellos están pagando el precio del costo del discípulo. Por ejemplo, una hermana en Corea del Norte, hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de trabajar para poder liberarla de estos campos de concentración que hay en Corea del Norte. Imagínense, hermanos, uno de los países de mayor persecución a la Iglesia de Cristo. Y esta hermana estaba en ese lugar. Ella tenía aproximadamente unos 80 años de edad. Y cuando se trabajó con ella, se pudo sacarla de esta zona. ¿Saben lo que ella dijo? Ella dijo, ¿por qué hicieron esto? No saben que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, aún estando yo en un campo de concentración. ¿Por qué esta hermana decía estas palabras? Porque ella entendía en su corazón, hermanos, que el estar en este lugar, a pesar de ser un lugar para ella de mucho sufrimiento, donde abusaban de ella de muchas formas, a pesar de ella tener 80 años de edad, ella sabía, hermanos, que ella estaba haciendo luz en el lugar más oscuro del mundo, donde hay mayor persecución a los cristianos, y ella estaba ahí predicando el Evangelio de Cristo. Ella estaba ahí, hermanos, dando testimonio de la luz del Evangelio a los oficiales que la maltrataban. Entonces, qué hermoso testimonio y qué ejemplo nos da a nosotros de lo que significa el costo de un discípulo. Hermanos, me gustaría que me pudiesen acompañar al libro de Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Y vamos a dar lectura el versículo 10 al 13, y dice así la Escritura, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar
que no subiese a Jerusalén. Entonces aquí le decían a Pablo, no subas a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jesucristo por el nombre del Señor, atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Pablo perfectamente podría haber dicho, yo no voy a ir a Jerusalén, porque allá voy a sufrir, porque allá me van a atar en cadenas. Yo mejor voy a ir a predicar a este lugar, a esta zona donde hay menor persecución, donde no me van a encadenar, donde no voy a sufrir tanto como sí voy a sufrir en Jerusalén. Pero él no dijo eso, hermanos. Él no dijo aquello. Él dijo, yo voy a ir a ese lugar, porque el Señor me está enviando, porque el Espíritu Santo me está guiando a ir a ese lugar. Pablo podría haber no ido, pero él, por amor a Dios y por amor a los hermanos y por amor a los gentiles que no conocían a Cristo, él decidió ir a ese lugar. Y él pagó el precio, hermanos, de ser un cristiano, de ser un discípulo de Cristo. Él pagó el precio justamente del discipulado. ¿Recuerdan la escena cuando Pedro justamente le dice a Jesús, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, contigo hasta la muerte? Jesús le dice, esta misma noche, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro le decía, no, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y dice la Escritura que no solo Pedro, hermano, sino que los discípulos que estaban ahí también con Pedro decían, yo también, nosotros también, confirmando lo que Pedro estaba diciendo. Pero cuando llegó el tiempo de la prueba, hermanos, ¿qué pasó? Dice la Escritura que todos ellos se fueron y dejaron al Maestro, dejaron a Jesús solo. Ahora la pregunta es, cuando Pedro le decía esto a Jesús, ¿él no estaba siendo sincero en su corazón? ¿Realmente Pedro no quería dar su vida por Cristo? Sinceramente, hermanos, yo creo que él estaba siendo sincero, que él quería hacer aquello. Pero, hermanos, el evangelio que nosotros vivimos, no lo vivimos en nuestras fuerzas, no lo vivimos en nuestro poder, lo vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura que cuando vino el día del Pentecostés, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y ellos comenzaron a predicar. Pedro predicó a 3,000, predicó a 5,000 y muchos entregaron su vida a Cristo. Y dice la Escritura que hubo un momento en que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio para ser azotados y fueron azotados y golpeados. Y luego de eso, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos salieron contentos, gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber padecido a causa del nombre, de haber sufrido por causa de Cristo. ¿Qué marcó la diferencia de este Pedro que negó a Cristo 3 veces a este Pedro que salía gozoso en su corazón por haber padecido por Cristo? Fue justamente, hermanos, el Espíritu Santo. Fue justamente, hermanos, el Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros no podemos tener un pie en el mundo. Es todo o nada. No podemos dar marcha atrás. Debemos darle la espalda totalmente al pecado. Debemos vivir en santidad, hermanos, vivir en obediencia a su palabra. Me gustaría, hermanos, antes de ir finalizando este tiempo, compartirles el siguiente video que justamente nos da un claro ejemplo de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Denme un segundo, por favor, aquí lo voy a compartir. 이 초등학교에서 우리는 선교사들은 모두 승냥이 떼라고. En la primaria nos enseñaron que los misioneros eran terroristas. También nos dijeron que iban a ser amables al principio, pero cuando lograban entrar a nuestros hogares, entonces nos matarían y se comerían nuestro hígado. 모두 승냥이 떼라고 배웠습니다. 우리 마을에는 먹을 것도 없고. En mi pueblo no había alimentos ni trabajo.
다른 사람처럼 산속을 Como 헤매다 tantos otros, cruzaba la frontera por las montañas hacia China. 맥에 팔려고 버섯을 땄는데 Recolectaba hongos con la esperanza de venderlos en Shanghái. 어느 날 Yo no 산속에서 hablo chino, 한 사람을 만났습니다. pero en las montañas conocí a un hombre. 구입할 거면 내가 팔아주겠소. 그 사람이 내가 딴 Dijo, 버섯을 puedo 팔아준다고 하니까 venderlos por ti. Y no me engañó. Me dio todo el dinero de la venta. En ese momento, no sabía que era el pastor Han. Durante 2 años, volví varias veces. Y cada vez el pastor Han me ayudó. Un día le pregunté por qué lo hacía. Para él representaba un gran peligro ayudar a un norcoreano. Es porque soy cristiano, dijo. Eso me asustó. ¿Iba a comerse mi hígado? 하나님은 살아계셔. 모든 사람 Un día el pastor Han me dijo, Dios es real. Hay una esperanza para todos. No podía creer que dijera esa palabra. Dios, nadie dice esa palabra. Sabemos que es un acto de traición. Decir el nombre de Dios puede hacer que los soldados vengan de noche. No hay juicio. Los periodistas no escriben sobre ti y nadie se atreve a preguntar a dónde fuiste. 하루는 Un día le pedí al pastor Han una Biblia. Sabía que si me descubrían con la Biblia, mi vida correría peligro. Pero con el tiempo lo persuadí. Le mostré la Biblia a mi esposa. 성경이요? Al principio se negó a siquiera mirarla. ¿Por qué trajiste eso?, gritó. Sabía que si alguien decía que tenía una Biblia, sería arrestado. Y no solo yo. Yo y todos mis parientes, enviados a campos de concentración por años y años y años. 시간이 지나면서 제 아내도 Con el tiempo, mi esposa aprendió que Dios es real. 제 아내도 Encontró esperanza. 것입니다. 그러고 나서 Y yo compartí la palabra de Dios con mi mejor amigo. 너도 이 책 분할할 거야. 저는 Hacerlo resultaba algo muy peligroso. 다시는 연락하지 말라. 우리 모두한테 좋은 소식이야. Era muy peligroso para él escuchar. Un día, en el verano de 2016, escuchamos que asesinos norcoreanos habían sido condecorados por el gobierno, honrados por su buen trabajo, por matar a un misionero terrorista en Shanghái. Supimos que era el pastor Han. ¿Quién más sería? 우리는 너무 두려웠습니다. Teníamos miedo. 내가 ¿Ellos sabrían que era mi amigo? ¿Sabrían que nos vimos varias veces? 여러 번 한 목사를 만났다는 것을 알아냈을까? 이러다 우리도 죽는 거 아닙니까? 아, 방금 또 한 목사님은
El pastor Han dio su vida, pero me dio esperanza a mí y a muchos norcoreanos. 북한 주민들에게 Y a pesar del peligro constante, muchos seguimos compartiendo el mensaje de que Dios es real. 하나님이 살아계신다는 사실을 계속해서 다른 사람들에게 말해줘. Esperamos que nuestro sacrificio valga la pena cuando llegue el día, 우리도 희생을 así como fue para el pastor Han. 한 목숨을 그러시는 거지. Ya estamos concluyendo casi este mensaje, la verdad, breve, pero entendiendo, hermanos, lo siguiente. Me gustaría dejarlos con dos cosas en relación al costo del discípulo. Primeramente, es que el costo del discípulo se lleva a cabo desde un amor hacia Dios. Si tú no amas a Dios, no vas a pagar ningún costo, no vas a estar dispuesto a pagar nada. Pero si realmente tu corazón está amando a Dios, vas a pagar el precio, vas a sacrificarte primeramente por Dios y segundo por amor a los demás. Dice la Escritura, en estos dos mandamientos se resume la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué la iglesia que está en persecución está sufriendo? No es porque ellos están callados, están sufriendo porque ellos están amando a su prójimo, porque ellos están dispuestos a predicar el evangelio a coste de su vida. Hermanos, nosotros tenemos aquí libertad religiosa, podemos predicar como queramos, donde queramos, pero podemos darnos cuenta, hermanos, que ya no es tan fácil predicar como hace 30 años atrás. Ahora están saliendo estas nuevas leyes. En la universidad ya no es lo mismo predicar, es complejo a veces, por el pensamiento que muchos de nuestros compañeros han tenido o tienen en este momento. Pero ahí está, hermanos, el pagar el precio, el pagar el costo de realmente ser un discípulo de Cristo. Y me gustaría, hermanos, dejarlos con la siguiente pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio como discípulo de Cristo? Y esta pregunta, hermanos, claramente no es para que me la respondan a mí, sino principalmente que lo puedan hacer en su intimidad con Cristo, porque él, como decíamos al principio, Él conoce cada uno de nuestros corazones y Él sabe quién es discípulo y quién no es discípulo. Así que con esta palabra, hermano, me gustaría pasar un tiempo de oración ya para entregar este espacio. Así que voy a pedir que puedan acompañarme y podamos orar a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios, Señor, que claro ejemplo, Señor, nos has dejado de sacrificio, de entrega, de servicio, de amor, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, al venir a la tierra y dar su vida por nosotros, Señor, morir en una cruz, cargar la cruz, Señor, por amor a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por amor a quienes han de conocer tu nombre. Gracias, Señor, por aquello, Padre. Y, Señor, así como Cristo dejó este claro ejemplo de entrega, de sacrificio, de amor, Señor, Él mandó a sus discípulos a hacer lo mismo. Vayan y hagan discípulos y enseñen todas las cosas que yo os he enseñado. Vayan y háganlo. Y ellos, discípulos, obedecieron y enseñaron todas las cosas que Jesús les había enseñado y dieron su vida por su maestro. Oh Señor, ayúdanos a nosotros, Padre. Ayúdanos a nosotros a ser discípulos de Cristo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a dejar todo aquello, Señor, que está estancando nuestra vida espiritual, que está impidiendo, Señor, que nosotros podamos crecer.
que aquello, Señor, quede atrás, Padre, que podamos en esta noche renunciar a esas cosas, Padre, que hoy podamos decidir con convicción en nuestro corazón: voy a seguir a Cristo, hoy seré un discípulo que pagará el precio por su Señor, un discípulo que pagará el precio por su amado. Ayúdanos, Señor, en aquello. Ayúdanos, Señor, a tener la convicción que el apóstol Pablo tenía cuando él decía: ¿quién nos podrá separar de tu amor? Tribulación, peligro, espada, persecución, hambre, desnudez.